Mi esposo me abandonó en pleno tratamiento de cáncer llamándome una carga innecesaria y se llevó nuestros ahorros con su amante, pero cuando yo sané milagrosamente y a ella le dio la misma enfermedad. Volvió arrastrándose para que yo pagara su tratamiento porque entendería su dolor, y con una sonrisa le dije que disfrutaría verlo suplicar hasta el último día. A veces uno no se da cuenta en qué momento exacto empieza la caída, porque no siempre llega con una explosión ni con gritos ni con portazos, sino que se filtra en lo cotidiano como una humedad silenciosa que arruina todo desde adentro. A mí me pasó así. El día que recibí el diagnóstico no hubo drama, no hubo lágrimas en la consulta ni una escena trágica de película. Solo me quedé ahí sentada, con el sobre en las manos y la voz del médico que sonaba a lo lejos, explicándome términos clínicos como si mi cerebro tuviera la capacidad de procesar algo en ese instante. Él hablaba de tratamientos, de opciones, de etapas, mientras yo sentía que el aire se volvía más denso y el suelo ya no era firme. Me dieron una carpeta con papeles, una hoja con instrucciones, un folleto de apoyo emocional y me despidieron con una sonrisa ensayada como si eso pudiera suavizar el golpe. Afuera, en el estacionamiento del hospital, el sol quemaba como si el mundo no se enterara de que acababan de decirme que tenía cáncer. Lo primero que pensé fue en Emma, mi hija, y en cómo iba a explicarle sin que se asustara. Lo segundo fue Jimmy. 15 años de matrimonio, de levantarnos juntos a preparar café, de pagar cuentas, de pelear por cosas pequeñas como si el mundo se fuera a acabar porque se le olvidó sacar la basura. Él era de los que decía que el matrimonio era una sociedad donde ambos invertían lo mejor de sí, que cuando uno se caía, el otro sostenía. Esa frase la usó muchas veces. Me la repetía cada vez que el trabajo me absorbía o cuando los días malos me dejaban hecha un guiñapo emocional. Yo juraba que si había alguien que me iba a acompañar en esta tormenta, era él. No porque fuera perfecto, Dios sabe que no lo era, sino porque cuando crees que tenés una pareja, confías ciegamente en que al menos no te van a abandonar cuando más lo necesitas. Pero no solo se fue, se largó como un cobarde. Y no en un mal día, no en un arranque de desesperación. No. Me dejó mientras vomitaba en el baño después de la segunda sesión de quimio, con las piernas temblándome y sin poder sostenerme de pie. Salí tambaleándome a la sala y la puerta principal ya estaba cerrada. Pensé que había salido a comprar algo, pero pasaron las horas y no volvió. Ni esa noche. Ni la siguiente. No dejó ninguna explicación en persona, ni una conversación seria, ni siquiera la decencia de enfrentarme con una despedida. Solo una nota escrita a mano pegada en la nevera, donde decía que no estaba listo para lidiar con algo tan pesado y que merecía vivir, no sobrevivir. Así, con esas palabras. Como si yo fuera una carga que lo arrastraba al abismo, como si el cáncer me hubiera vuelto un fardo inútil que debía dejar atrás para seguir su camino. Y eso no fue lo peor. Días después, cuando intenté entrar a la app del banco para transferirle dinero a Emma, porque tenía que pagar parte de una matrícula pendiente, la cuenta aparecía en cero. Ni un solo centavo. Se había llevado todo, los ahorros de 15 años, el fondo que construimos para el retiro, el dinero que habíamos prometido usar para la universidad de Emma. Y hasta los intereses de un certificado a plazo fijo que apenas habíamos renovado hacía 2 meses. Todo. Sin aviso, sin explicación, sin miramientos. Lo hizo con la frialdad de quien ya lo tenía planeado desde antes. A los pocos días supe, por la forma más miserable en que suelen llegar estas cosas, que no estaba solo. Lo vi en una publicación de Instagram donde aparecía en Florida, en un resort junto a una mujer llamada Lauren. Ella había sido su supervisora en el trabajo, una de esas mujeres de sonrisa perfecta y voz suave que siempre encontraba la manera de meter comentarios sobre su mundo fitness en cualquier conversación. Nunca me cayó mal, pero tampoco me gustaba la forma en que lo miraba. Ahora entendía por qué. En la foto estaban abrazados, con copas de vino en la mano y una leyenda que decía la vida es una sola, y se vive sin culpas. Yo la leí con el celular temblándome en las manos, sentada en la misma silla donde solíamos cenar todos los viernes como si fuéramos una familia funcional. En ese momento no lloré. No tenía lágrimas. Solo un vacío seco y caliente que me recorría desde el pecho hasta la garganta. Emma me llamó esa noche. Me dijo que una amiga le había mostrado la publicación y no sabía si era peor por el abandono o por la humillación pública.
Intentó mantenerse fuerte, pero al final terminó llorando como cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. Le prometí que íbamos a estar bien, aunque ni yo sabía cómo íbamos a lograrlo. No le conté lo del dinero, no en ese momento. No quería que sintiera que, además del cáncer, también tenía que preocuparse por la estabilidad financiera de su mamá. Decidí tragarme ese miedo sola, al menos hasta encontrar una forma de resolverlo. Mi suegra vino a casa días después, como si no hubiera pasado nada, y me soltó, con esa voz de señora que se cree dueña de la razón, que debía entender que los hombres a veces no saben manejar estas situaciones. Me pidió paciencia, me dijo que tal vez él necesitaba tiempo para asimilarlo todo. No le respondí. Solo la miré con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. ¿Tiempo? Después de dejarme tirada en medio de un tratamiento oncológico, sin un peso en el banco, y robándose el dinero de su propia hija? No era tiempo lo que necesitaba. Era consecuencias. Ahí entendí que lo que tenía no era solo una enfermedad. Era una guerra. Una batalla contra el cáncer, sí, pero también contra la traición, la injusticia y el abandono. Y en ese momento, decidí que no iba a morirme. No porque le tuviera miedo a la muerte, sino porque no le iba a regalar el gusto de ser el capítulo final de mi historia. Yo no iba a desaparecer de este mundo como una nota al pie de la vida de Jimmy. Si tenía que arrastrarme, lo haría. Si tenía que pasar cada día con el estómago revuelto y la piel hecha un desastre por la quimioterapia, lo haría también. Pero no por él. Por mí. Por Emma. Por la dignidad que me habían querido arrebatar. Porque si algo me dolía más que el cáncer, era la certeza de que el hombre que un día juró sostenerme en la enfermedad y en la salud, me había dejado por no querer cargar conmigo. Y eso sí que no se lo iba a perdonar nunca. Actualización 1. Pasaron exactamente 3 meses desde aquella madrugada en que me senté en el suelo del baño con las manos temblorosas, intentando entender cómo podía tener tanto frío si acababa de vomitar por el calor del cuerpo descontrolado. Fueron 92 días contando cada hora, cada cita médica, cada trayecto en Uber hacia la clínica porque no podía manejar. Y cada silencio incómodo de los conocidos que evitaban preguntar cómo estaba para no enfrentarse con la verdad. La quimioterapia me partió por dentro, no solo el cuerpo, también la manera de ver el mundo. Perdí 20 libras, perdí todo el cabello, incluso el de las cejas y las pestañas, y con eso se fue también la imagen que tenía de mí misma en el espejo. A veces me sentaba frente al tocador y ni siquiera podía llorar, no por falta de tristeza sino porque hasta las lágrimas parecían haberse rendido conmigo. Pero no todo fueron pérdidas. Descubrí en esos 3 meses que hay personas que aparecen cuando menos las esperas, como mi vecina Gloria, que tiene casi 70 años y aún hornea como si tuviera una pastelería escondida en su cocina. Cada martes me dejaba una olla pequeña de caldo de pollo casero con arroz, zanahorias y ese sabor a hogar que ni el dolor lograba arruinar. A veces se sentaba conmigo, sin decir mucho, solo dejaba que la tele hiciera ruido de fondo mientras yo intentaba no desmoronarme. También descubrí que Emma era más fuerte de lo que yo había creído. Se quedó en la residencia universitaria y siguió estudiando con una determinación feroz. Me decía por videollamada que iba a conseguir una beca completa, que no importaba si su papá había vaciado la cuenta porque ella no iba a permitir que eso le robara el futuro. Y yo, aunque a veces sentía que me moría lentamente, me aferraba a su voz como si fuera una cuerda tirándome desde el borde del abismo. Ella se convirtió en mi razón para no soltarme. Mientras el tratamiento avanzaba, también lo hacía mi determinación de no quedarme quieta. Cuando tuve un poco de energía, comencé a buscar abogados. Al principio solo quería saber si era posible recuperar algo del dinero. No quería una pelea absurda, no buscaba venganza todavía, pero necesitaba saber que tenía algún tipo de recurso, aunque fuera legal. Me recomendaron a un abogado en Raleigh especializado en divorcios complejos. Cuando lo llamé, me atendió su asistente, una mujer con acento hispano que me preguntó con una calma envidiable si podía resumir el caso. Se lo conté todo, desde el abandono en pleno tratamiento, el vaciamiento de cuentas, la relación con Lauren, las fotos en redes, el silencio, todo. Guardó silencio por unos segundos y luego me dijo que creía que el abogado querría llevar mi caso personalmente. Días después me senté en su oficina con una carpeta llena de estados de cuenta,
fotos impresas, capturas de pantalla de las publicaciones de Jimmy, correos electrónicos con confirmaciones de transferencias. Y la copia de la nota que dejó en la nevera. El abogado, un tipo de unos 50 años, canoso y con cara de cansado pero astuto, revisó todo con una expresión que pasó de lo profesional a lo indignado en cuestión de minutos. Me dijo que legalmente teníamos argumentos sólidos para pedir la mitad de todos los activos acumulados hasta la fecha del abandono, incluyendo cualquier inversión nueva que él hiciera en los 6 meses posteriores. Me explicó, con ese lenguaje humano que tanto agradecí en medio de tanto tecnicismo médico, que cuando alguien abandona el hogar conyugal y vacía cuentas conjuntas sin acuerdo mutuo, eso no solo es injusto moralmente, sino que en Carolina del Norte puede ser sancionado con fuerza si se demuestra intención de perjudicar. Le pregunté si realmente creía que valía la pena pelearlo. Me miró como si acabara de decir una estupidez y me respondió que lo que me habían hecho no era solo un abandono, era un saqueo emocional y financiero. Que tenía todo el derecho, no solo legal, sino moral, de exigir lo que me correspondía. Así que firmé el poder legal y comenzamos a reunir todo. Hice copias de cada documento y se los entregué en sobres organizados. Cada vez que encontraba una nueva publicación de Jimmy en la playa o en cenas de lujo con Lauren, se la mandaba al asistente. Una noche, mientras estaba en cama con náuseas y el brazo lleno de moretones por la última sesión de quimio, recibí un mensaje de mi abogado diciendo: adjunto la demanda de divorcio con la solicitud de división de bienes y reparación económica. Será entregada en mano. El documento fue enviado al apartamento que compartían en Miami. Días después me enteré de que quien lo recibió fue la propia Lauren. Firmó como pareja de vida del demandado. Lo supe porque mi abogado me lo dijo con una sonrisa apenas disimulada cuando nos vimos para firmar otro formulario. Me preguntó si quería añadir alguna cláusula adicional. Le dije que no, que me bastaba con que la notificación la hubiera recibido esa mujer. Sentí que, de alguna manera, ella también empezaba a darse cuenta del tipo de hombre que tenía al lado. Y si aún no lo sabía, lo sabría pronto, porque Jimmy no era de esos que se quedaban quietos cuando se les complicaba la vida. Él siempre buscaba escapar, como había hecho conmigo. Mientras tanto, yo seguía luchando contra el cáncer. El cuerpo seguía débil, pero algo en mí se mantenía firme. Cada semana que pasaba, cada análisis que mostraba una mínima mejoría, era una victoria. No solo médica, también personal. Estaba reconstruyéndome pedazo por pedazo, mientras él se hundía más en su vida de mentira. No sabía si ganaría el juicio, si recuperaríamos el dinero o si algún día volvería a sentirme completa. Pero algo sí tenía claro, Jimmy no iba a quedar impune. No por lo que me hizo, sino por todo lo que se llevó creyendo que nunca iba a levantarme. Ahí fue cuando me prometí que si salía viva de esto, y ya estaba empezando a creer que sí, no solo iba a reconstruir mi vida. Iba a hacerlo de una forma que él no pudiera ignorar, aunque quisiera. Porque la peor venganza, lo supe entonces, no era hacerle daño. Era demostrarle que nunca fue necesario. Actualización 2. Pasaron 6 meses desde aquella primera audiencia y desde la última vez que vi mi reflejo sin una peluca ni el rastro de una cicatriz emocional. El cuerpo empezaba a responder, con pasos lentos, pero seguros. El oncólogo, que al principio evitaba dar esperanzas demasiado claras, me miró con otra expresión cuando llegó el nuevo informe de laboratorio. Dijo que los niveles habían bajado, que los marcadores tumorales estaban por debajo de lo esperado y que era momento de pensar en remisión. La palabra me sonó como un eco lejano, como si no perteneciera a mi vida sino a la de otra persona. Una versión de mí que no había sido desmantelada emocionalmente por el abandono ni financieramente por el robo de quien se suponía debía acompañarme. Pero sí era mi cuerpo, y sí era mi historia. Me lo repetí mientras salía del consultorio con las piernas aún tambaleantes, no por debilidad física esta vez, sino por la necesidad de asimilar que, por primera vez en meses, algo estaba saliendo bien. El tratamiento no había terminado del todo, aún faltaban sesiones de seguimiento, estudios periódicos, cuidados extremos en la alimentación, y un monitoreo constante de cada síntoma. Pero por primera vez desde aquella mañana en que me dieron el diagnóstico, me permití comprarme una blusa bonita. Nada lujoso, solo algo que no estuviera manchado con las marcas del hospital ni los pantalones flojos de estar en cama. Me la puse esa noche,
me paré frente al espejo, y miré con atención la imagen de una mujer que parecía otra. Más delgada, más marcada por la vida, pero también más decidida. Me saqué la peluca y dejé que mi cráneo semicalvo viera la luz de la lámpara del pasillo. No lloré. No me escondí. Solo me observé con la misma crudeza con la que había enfrentado todo lo demás. Fue en ese mismo estado de extraña serenidad que recibí la llamada. Sonó mi teléfono, y aunque el número no estaba guardado, algo en mí supo de inmediato quién era. No contesté a la primera. Lo dejé sonar hasta que se cortó. Luego volvió a sonar y, esta vez, decidí escuchar. No por curiosidad. No por deseo de hablar con él. Lo hice porque quería confirmar que la cobardía no se había evaporado, que seguía siendo el mismo tipo miserable que me abandonó en el peor momento. Al contestar, su voz fue lo primero que me golpeó. No era la misma voz arrogante de siempre. Ahora tenía un tono quebrado, con pausas incómodas, como si no supiera bien qué decir ni cómo empezar. Dijo que sabía que no merecía que lo escuchara, que había sido un error todo lo que hizo, que se había dejado llevar por el miedo, la presión, y la promesa de una vida más liviana. No mencionó una sola vez la palabra perdón. Solo soltaba frases vacías de responsabilidad que parecían sacadas de un libro de autoayuda barato. Cuando ya estaba a punto de colgar, soltó lo que de verdad le quemaba por dentro. Lauren está enferma, le han detectado cáncer de mama. Así. Como si soltar esa oración fuera una invitación automática a la empatía, a la comprensión, al reencuentro. Dijo que ahora entendía el dolor, que por primera vez se sentía al borde del colapso, que las noches en la sala de espera del hospital lo estaban volviendo loco y que no sabía a quién más acudir. Me preguntó si podía ayudarlo, si podía guiarlo en esta etapa, como si yo fuera una especie de gurú del sufrimiento al que uno recurre cuando se le caen las paredes del castillo que construyó sobre las ruinas de otra persona. No le grité. No le dije nada hiriente. No lo insulté. Solo escuché. Lo dejé hablar hasta que se quedó sin aire, sin excusas, sin palabras. Cuando hizo una pausa más larga de lo normal, le respondí con calma que no tenía nada que decirle. Que no me alegraba de la enfermedad de nadie, ni siquiera de ella, porque sabía lo que era enfrentarse a ese monstruo con miedo y sin certezas. Pero también le dije que no había una sola fibra en mi cuerpo que sintiera compasión por él, porque no era el cáncer lo que lo tenía arrastrándose, era la culpa. Y la culpa no se trata, no se opera, no se cura. Se enfrenta. Antes de colgar, le recordé que la demanda seguía en pie, que los bienes en litigio aún estaban en revisión, y que cada transferencia nueva que él hiciera podía ser rastreada. No sé qué esperaba que le dijera. Tal vez que yo le ofreciera pagar un médico, conseguirle una fundación, o que le dijera que lo perdonaba. Pero lo único que hice fue dejar claro que ya no era su esposa, ni su amiga, ni su cómplice emocional. Era una sobreviviente. Y él era solo parte de la historia que me hizo más fuerte. No más importante que el tumor, ni más aterrador que la sala de oncología. Solo otro parásito que había logrado colarse en mi vida y que ahora estaba siendo extirpado, lenta pero definitivamente. Después de colgar, me quedé sentada en la sala, en silencio. Emma me llamó al rato, como si intuyera algo. Le conté lo justo, lo necesario. No para preocuparla, sino para que supiera que su madre estaba bien, que nada ni nadie volvería a quebrarme. Me dijo, entre risas tristes, que esperaba que él supiera lo afortunado que fue de haber tenido una mujer como yo. Le respondí que no era afortunado. Solo era torpe. Y los torpes siempre terminan arrepintiéndose tarde. No porque se den cuenta de lo que perdieron, sino porque el mundo que construyen se derrumba antes de tiempo. Y cuando buscan volver, ya no queda puerta que tocar. Esa noche dormí 6 horas sin interrupciones, algo que no me pasaba desde que todo esto comenzó. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente no estaba atrapada en el pasado, ni en los tratamientos, ni en las traiciones. Solo había un silencio reparador que me envolvía por completo. Y ahí supe que, aunque aún faltara camino por recorrer, ya había empezado a ganar. Actualización 3. Había pasado poco más de 9 meses desde la última vez que vi a Jimmy en persona, desde la última vez que escuché su voz sin el filtro de un teléfono o la distancia cómoda del buzón de voz. En ese tiempo, mi cuerpo siguió sanando,
y aunque la palabra remisión aún me parecía frágil como para celebrarla con alardes, cada vez que los resultados llegaban y los doctores asentían con esas miradas que evitan entusiasmarse pero tampoco ocultan del todo la esperanza, yo sentía que estaba, finalmente, ganando terreno. Por dentro aún quedaban secuelas, sí, pero también una certeza nueva, había sobrevivido. No solo al cáncer, sino a él. A Jimmy. A su abandono. A su traición. Y a todo el peso de una vida que creía compartida, pero que al final solo había servido para cargarlo a él mientras decidía en qué momento soltarme. Los informes médicos seguían siendo favorables. El último PET scan mostraba que no había signos de actividad tumoral. Era como si todo el infierno vivido quedara ahora registrado en un documento clínico que decía sin evidencia de enfermedad activa. Pero más allá del papel, la prueba real estaba en que podía caminar sin perder el aliento, que mi apetito volvía poco a poco, que ya no me despertaba cada noche con escalofríos ni con náuseas. La piel, aunque reseca y marcada, ya no se sentía ajena. Incluso el cabello había comenzado a brotar otra vez, tímido pero constante. Y con cada mechón nuevo que emergía de mi cuero cabelludo, crecía también la convicción de que mi vida ya no le pertenecía a nadie más que a mí. Fue justo en medio de ese renacer silencioso que el proceso legal también empezó a moverse. Mi abogado me llamó una mañana para avisarme que Jimmy había respondido, finalmente, a la demanda de divorcio y a la solicitud de división de bienes. Llegó tarde, como todo lo que hacía él, porque el plazo legal ya se había vencido y el juez había emitido una orden de embargo preventivo sobre sus cuentas personales. Todo lo que él tuviera a su nombre quedaba congelado hasta que se resolviera el caso. Esa decisión legal fue un pequeño triunfo silencioso, pero contundente. Significaba que no podía seguir usando el dinero de ambos como si fuera suyo, que no podía seguir escapando de las consecuencias con la misma facilidad con la que huyó de mi enfermedad. Lo interesante fue descubrir, a través de los reportes financieros que mi abogado había solicitado, que Jimmy había intentado hipotecar el bote que había comprado en Florida. Lo había puesto a nombre propio apenas 2 semanas después de irse con Lauren, pero al estar dentro del rango de tiempo en el que se consideraba parte de los bienes gananciales del matrimonio, la entidad bancaria se negó a aprobarle el préstamo. Su historial estaba en revisión judicial. Lo mismo ocurrió con su pequeña colección de relojes de lujo, uno de sus nuevos caprichos. En su intento por conseguir liquidez para cubrir los gastos médicos de Lauren, había comenzado a venderlos a través de páginas de reventa y foros exclusivos, donde los compradores no perdonan una urgencia. Vi con mis propios ojos como uno de los relojes que él había comprado por $23,000 fue revendido en menos de $7,000. El mismo reloj que presumió una vez durante una cena, diciendo que el tiempo también se mide en poder. Lauren, por su parte, no tenía seguro médico completo. Había dejado su trabajo para vivir la vida junto a él, como decía en sus redes sociales, y solo tenía un plan básico que no cubría los tratamientos oncológicos más avanzados. El tipo de cáncer que le habían detectado no era de los más agresivos, pero sí de evolución incierta. Requería un protocolo combinado de quimioterapia, radiación e inmunoterapia. Más de $9,000 al mes, sin contar hospitalizaciones ni medicamentos complementarios. La situación, por supuesto, se volvió insostenible. Jimmy, acostumbrado a vivir por encima de sus posibilidades, nunca imaginó que la salud, tan poco apreciada cuando era mía, se convertiría en el eje de su desesperación. Fue en ese contexto que propuso, a través de su abogado, un acuerdo extrajudicial. Ofrecía pagar los $61,500 que se me adeudaban por concepto de los ahorros vaciados, más los daños financieros acumulados, en 5 cuotas. Además, incluía la cesión de su participación en una póliza de vida que, irónicamente, había comprado conmigo y luego intentó mantener sin notificarme. La propuesta llegó un jueves por la tarde. La leí completa, 2 veces, sentada en el comedor con los documentos del hospital aún sobre la mesa. El escaneo más reciente confirmaba que no había rastro de enfermedad. Que estaba limpia. Que, al menos por ahora, el cáncer había retrocedido. Y esa coincidencia no me pareció menor. Era como si la vida me estuviera poniendo el cierre simbólico justo donde debía. Firmé el acuerdo esa misma tarde. Usé una pluma azul que había guardado desde el primer día del diagnóstico,
como un recordatorio de todo lo que me había prometido cuando empecé esta pesadilla. Mientras estampaba mi firma en las páginas, me tomé mi tiempo. Cada trazo era una afirmación de que no solo había sobrevivido, sino que también había reclamado lo que me correspondía. Que no necesitaba castigos dramáticos ni venganzas estridentes. Bastaba con que él perdiera lo que creyó que podía robarme sin consecuencias. Mi abogado se encargó de enviarle el paquete con una frase que todavía me hace sonreír cuando la recuerdo: la justicia no siempre llega gritando. A veces llega con recibo firmado y copia notariada. Esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, dormí sin tener que revisar el teléfono cada hora, sin sobresaltos, sin ansiedad. Me desperté a las 6 de la mañana sin alarmas, con el cuerpo liviano y la mente despejada. Salí al jardín, me senté con una taza de café caliente, y dejé que la mañana me envolviera en ese silencio nuevo que ya no se sentía vacío. Era el tipo de silencio que se siente cuando uno ya no necesita explicaciones. Porque el dolor pasó, sí. Pero lo que quedó fue mucho más fuerte. Y más mío que nunca. Actualización 4. Habían pasado casi 15 meses desde que mi vida se había partido en dos y el mundo que conocía se convirtió en escombros. Ahora, desde afuera, la gente comenzaba a verme con otra cara. Algunos me decían que era admirable, que qué fortaleza la mía, que no cualquiera salía así de algo tan oscuro. Lo decían como si mi recuperación fuera el resultado de alguna virtud especial y no de una necesidad brutal de no dejar que la rabia me matara. Porque si había algo que me mantuvo con vida en los peores días no fue la esperanza, fue la rabia. La indignación de saberme traicionada, robada, desechada como si fuera un mueble viejo estorbando en medio de la sala. Y ahora, esa misma rabia ya no me quemaba por dentro, sino que me servía para mantener los límites bien puestos. Nadie volvía a pisarme. Nadie. Durante ese tiempo, mientras yo reconstruía mi rutina con una serenidad casi quirúrgica, sin excesos, sin grandilocuencia, solo con paso firme, el caos comenzó a instalarse en la vida de Jimmy como un huésped permanente. Me enteraba por terceros. El mundo siempre se encarga de hacer llegar las historias cuando menos las esperas, como si el universo tuviera una agenda de sincronías que no necesita de tus deseos. Supe que Lauren había tenido una recaída. Que el tipo de cáncer que le habían diagnosticado inicialmente era más complejo de lo que pensaban. Que el tratamiento, ya de por sí costoso, comenzó a demandar terapias complementarias, nuevas pruebas, cirugías adicionales. Los seguros, como siempre, tenían límites y letra pequeña. En algún punto, dejaron de cubrir. Y cuando dejaron de cubrir, comenzaron los ruegos. El día que lo vi en una página de recaudación de fondos fue como presenciar el más cruel de los giros irónicos. Una amiga me mandó el enlace sin decir una palabra, solo el link. Lo abrí por curiosidad, sin pensar demasiado, y ahí estaba, una foto de Jimmy abrazando a Lauren en una cama de hospital, ambos con esa mirada apagada que se vuelve común en las unidades de oncología. El texto decía: pareja joven y luchadora busca ayuda para superar el desafío más difícil de sus vidas. En la descripción, él relataba cómo habían sido sorprendidos por la enfermedad, cómo estaban agotando todos sus recursos y cómo cualquier aporte, por mínimo que fuera, haría una diferencia. No mencionaba que había vaciado los ahorros de su hija. No decía que había abandonado a su esposa enferma para irse con la amante. No explicaba que había hipotecado su dignidad mucho antes de hipotecar sus bienes. El texto lo pintaba como un hombre que luchaba por amor, por salud, por un futuro. La mentira era tan elaborada que por un momento pensé si él mismo se la creía. La página tenía una sección de comentarios públicos. La mayoría eran mensajes de apoyo, de ánimo, de gente que, como siempre, empatiza con la desgracia ajena sin saber los antecedentes. Pero entre todos ellos, encontré uno que me arrancó una sonrisa en medio del asombro. Alguien había escrito, sin firma: quizá quienes roban nidos ajenos deberían ahorrar para las tormentas. No supe quién lo escribió. No importaba. Lo que importaba era que la verdad, de una u otra forma, ya empezaba a hacer ruido. Un par de días después recibí otra llamada. Esta vez desde un número local, pero el tono al otro lado era inconfundible. Jimmy. Ya no había rastros del hombre arrogante, ni siquiera de la voz fingidamente tranquila con la que me llamó la última vez.
Esta vez era una voz rota. Una voz al borde del colapso, llena de pausas, de llanto contenido, de una urgencia desesperada. Me dijo que había intentado mantener todo en orden, que pensó que podía con la carga, pero que ya no podía más. Me contó, como si yo no lo supiera, que los tratamientos estaban por encima de sus posibilidades. Que había vendido todo lo vendible, que había entregado el bote, empeñado los relojes, hipotecado el auto, y aún así no le alcanzaba ni para el próximo ciclo de inmunoterapia. Y después vino lo inevitable, la súplica. Me pidió que le ayudara. No directamente con dinero, sino con contactos, con recursos, con fundaciones, con orientación. Me dijo que nadie mejor que yo para entender lo que estaban pasando, que yo había estado allí, que yo sabía lo que era mirar a alguien que amás y no poder hacer nada mientras se deteriora. Me pidió que lo ayudara por humanidad, por compasión. Dijo que él me había fallado, sí, que lo sabía, pero que tal vez el dolor nos había igualado de algún modo. Que podíamos sanar juntos. Me lo dijo como si no recordara que cuando yo estaba en ese lugar de miedo y desesperación, él no solo me dejó sola, sino que se fue riéndose con la mujer que ahora agonizaba. No respondí de inmediato. Lo dejé hablar. Lo dejé llenar el espacio con sus frases rotas, con sus promesas de no olvidarme nunca más y sus afirmaciones de que había cambiado, que lo entendía todo ahora, que se arrepentía de cada segundo perdido. Cuando por fin se calló, le dije que yo también había estado frente a la cama de un hospital sin saber si iba a salir viva. Que también había tenido miedo, hambre, frío y dolor. Que también había sentido que el cuerpo se rendía y que el alma se rompía. Pero que él no estuvo. Que él eligió no estar. Y que ahora, cuando la ruina le tocaba la puerta, venía a buscar ayuda en la única persona que no podía mirarlo sin recordar todo lo que me quitó. Le dije que no me alegraba por el dolor de nadie, ni siquiera del suyo. Que no deseaba enfermedad para nadie, ni siquiera para ella. Pero que no tenía ni el más mínimo deseo de ser parte de su redención. Que él había cavado su tumba emocional con cada paso que dio, y que ahora le tocaba a él aprender a vivir con lo que construyó. Y luego, con toda la frialdad que solo da la experiencia, le solté la última frase antes de colgar: cada centavo que te falte será un recordatorio del precio que tuvo tu traición. No me llames para buscar consuelo, porque yo no soy parte de tu lección. Yo soy la prueba de que sobreviviste a costa de otro, y eso lo vas a pagar solo. No volví a saber de él en semanas. Pero esa noche, mientras Emma y yo cenábamos juntas por primera vez en mucho tiempo, con música suave de fondo y una botella de vino abierta entre risas y planes de viaje, supe que no necesitaba verlo derrotado para sentir justicia. Bastaba con saber que ya no tenía dónde esconderse. Y que ahora, por fin, estaba pagando. Actualización final. Pasaron casi 2 años desde aquel primer diagnóstico que me partió en dos, y a estas alturas ya no me definía ni la enfermedad, ni el abandono, ni siquiera el dolor. Me había reconstruido de una forma tan completa y meticulosa que cuando me miraba al espejo ya no buscaba a la mujer que fui antes de todo, sino que reconocía a quien sobrevivió después. Una mujer que, a fuerza de empujones, se había hecho dueña de su historia sin tener que justificarla ante nadie. Los días ahora tenían otro ritmo. Emma se había graduado con honores, había conseguido una beca completa para su maestría y seguía sorprendiéndome con una madurez que no me correspondía, pero que la vida le había obligado a desarrollar. Nuestra relación era más fuerte que nunca. Yo había retomado algunos proyectos freelance, redecorado la casa, pintado las paredes con colores nuevos, y cada jueves horneaba pan de plátano como parte de una rutina que simbolizaba que ese día era mío. Y de nadie más. El cáncer no volvió, y aunque el miedo a su regreso nunca desaparece del todo, aprendí a vivir sin dejar que eso dictara mis decisiones. La noticia llegó una mañana nublada de febrero, como suelen llegar las cosas que cierran ciclos sin avisar. Un correo sin asunto, con un archivo adjunto, la esquela digital de Lauren. El mensaje lo había enviado Emma, sin ningún tipo de comentario, solo el documento. Lo abrí sin pensarlo mucho, y ahí estaba, su nombre completo, la fecha de nacimiento, la fecha de muerte, una frase que hablaba de una vida corta pero intensa, llena de luz y alegría, y los datos del funeral. En la foto parecía otra persona. Estaba pálida, delgada, los ojos hundidos,
el cabello cubierto por un pañuelo de seda. Nada de eso importaba. Lo que me sacudió no fue la noticia de su muerte, sino la forma en que la realidad, por más que intente disfrazarse, siempre termina mostrando su verdadero rostro. Ella murió sin seguro, con deudas médicas imposibles, sin lograr terminar el tratamiento. La colecta que Jimmy abrió apenas recaudó una fracción de lo necesario, y la mayoría de sus conocidos se habían ido alejando en cuanto la historia se volvió incómoda de contar. 3 días después, lo tuve en la puerta de mi casa. Era una tarde húmeda, de esas que se sienten pesadas incluso sin lluvia. Yo estaba en la sala revisando unos papeles cuando escuché los golpes en la puerta. No toques. Golpes. Como si no tuviera fuerzas para fingir cortesías. Me asomé por la ventana y lo vi. Jimmy. En persona. De traje, pero arrugado, manchado de tierra en los bajos del pantalón, con la barba crecida, ojeras marcadas y las manos vacías salvo por una carpeta marrón. Lo abrí sin decir nada, sin sorpresa, como quien ya sabe que ese momento va a llegar y no le debe temer. Él tampoco dijo nada al principio. Solo bajó la cabeza, como si estar ahí ya fuera su manera de pedir perdón. Me mostró la carpeta. Adentro estaban los documentos del acuerdo que habíamos firmado meses antes, con un resumen de lo que aún me debía, $17,000. Lo miré sin tocar el papel. Le pregunté si había venido a saldar la deuda o a entregarse. Me dijo que no tenía nada. Que Lauren había muerto en sus brazos, que había suplicado hasta el último momento por una segunda oportunidad, por más tiempo, por una vida distinta. Me dijo que desde que ella enfermó entendió todo lo que me hizo, que lo revivió en cada sala de espera, en cada madrugada en vela, en cada mirada rota. Dijo que su castigo ya había sido suficiente, que había perdido todo lo que tenía, todo lo que creía ser, que ya no tenía ni nombre, ni lugar, ni orgullo. Que estaba solo. Y que por eso estaba ahí. Porque no tenía a dónde más ir. Porque pensaba que yo, entre todos, era la única capaz de entenderlo, de escucharlo, de ofrecerle una última mano. No por amor, dijo, sino por humanidad. No me moví. No sentí ni odio ni compasión. Solo una distancia enorme entre lo que él era y lo que yo ya no necesitaba que validara. Le dije que el juez había autorizado el embargo de su salario. Que a partir de abril, el 25% de cada cheque que él recibiera sería mío hasta completar los $17,000 restantes. Que no necesitaba que viniera a darme explicaciones, que no estaba interesada en sus arrepentimientos ni en sus dolores tardíos. Que ya no tenía poder sobre mí. Le devolví la carpeta. Le ofrecí un vaso de agua solo por respeto a lo poco que quedaba de historia compartida, pero no lo aceptó. Se quedó ahí de pie, mirando el interior de la casa como si quisiera entrar, como si pudiera encontrar en esas paredes algo que le recordara que una vez fue parte de mi vida. Pero no quedaba rastro de él. Ni fotos, ni objetos, ni recuerdos colgados en las paredes. Todo había sido reemplazado o eliminado. Todo. Lo vi alejarse por la gravilla, sin apuro, como si esperara que en cualquier momento lo llamara para detenerlo. No lo hice. Cerré la puerta con cuidado, no con violencia. Me recosté en el marco de la ventana y lo observé hasta que desapareció de mi vista. No había alivio, no había tristeza. Solo la certeza de que esa historia había terminado. Y que no había segunda parte. Ni redención. Ni reconciliación. Solo el eco de lo que fue, desvaneciéndose. Dentro, la casa olía a pan de plátano recién horneado. El horno aún estaba tibio. Puse la bandeja en la mesa, abrí las ventanas para que entrara la brisa, y me senté con una taza de té a terminar la tarde. Afuera, el cielo seguía gris. Pero adentro, todo era paz. Y por primera vez, esa paz no era prestada, ni forzada, ni ilusoria. Era mía. Solo mía. Y no pensaba compartirla con nadie que no supiera cuidarla. Mucho menos con quien alguna vez me llamó carga innecesaria. Porque si algo aprendí después de todo esto, es que hay cosas que se perdonan, pero nunca se olvidan. Y que algunas heridas, cuando sanan, se convierten en cicatrices que no duelen, pero que hablan. Y la mía, cada vez que la miro, me recuerda exactamente quién soy.
y quien nunca volverá a tenerme.